Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Hoy vamos a trabajar con trigonometría, una rama de la matemática que relaciona las amplitudes de los ángulos y la medida de los lados de un triángulo, específicamente a partir de seno, coseno y tangente. Si vemos, tenemos un triángulo rectángulo en el cual vamos a mostrar dos propiedades fundamentales y con las que vamos a trabajar a lo largo de esta clase. Dos propiedades que se cumplen en todo triángulo rectángulo. Por un lado, referida a sus ángulos agudos, donde sabemos que alfa y beta, ¿sí?, que son los que tenemos escritos, fíjense, suman 90 grados. Esto se debe a que si además agregamos los 90 grados del ángulo recto que contiene, ¿sí?, este triángulo rectángulo, formaríamos los 180 grados, que es la suma de los tres ángulos interiores. Por otra parte, una propiedad que relaciona los lados del triángulo es el teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa, recordemos que es el lado más largo con mayor medida del triángulo y que está opuesto al ángulo recto, al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos también al cuadrado. Dos catetos, ¿sí?, los dos lados que forman el ángulo recto. En este caso, a partir de estas propiedades y teniendo en cuenta estos dos ángulos agudos, vamos a tener diferentes nombres que toman los catetos según el ángulo tomado. Observen que respecto de alfa, fíjense que marcamos solamente el ángulo alfa, vamos a tener cateto opuesto y cateto adyacente, ¿sí? Cateto opuesto lo podemos encontrar, ¿sí?, como el cateto que se opone, que está enfrente al ángulo alfa, y cateto adyacente es el ángulo que está a su lado. Por otra parte, si consideramos respecto del ángulo beta, ¿sí?, que es el otro ángulo agudo, lo que vamos a obtener es que el cateto opuesto pasa a ser este y el cateto adyacente es el que está, ¿sí?, apoyado sobre, el ángulo beta está apoyado sobre él. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, lo que vamos a definir son las funciones trigonométricas. ¿Cuáles son ellas? Seno, coseno y tangente. A partir de las diferentes figuras vamos a definir que el seno de cualquier ángulo agudo, es lo mismo, ¿sí?, es igual a la medida del cateto opuesto sobre la medida de la hipotenusa. Lo mismo pasa con coseno de un ángulo agudo, es cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente de un ángulo agudo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si nosotros, por ejemplo, a este triángulo lo que hacemos es ponerle nombres A, ¿sí?, B y C, lo que vamos a hacer ahora es definir a partir de este triángulo las tres funciones trigonométricas. Veamos, por un lado vamos a hacer seno del ángulo alfa, ¿sí?, seno, y vamos a considerar el ángulo alfa. Por lo tanto, sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces es B sobre A. Si nosotros queremos considerar el seno, pero ahora de beta, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Sí? Fíjense, seno de beta, cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, C sobre A. Esto teniendo en cuenta que cada uno de los lados tiene una medida. Si vamos a tomar coseno, ¿sí?, que vamos a hacer coseno de alfa, tenemos coseno de alfa es cateto adyacente, es decir, C, sobre hipotenusa, que sigue siendo A. Y si hacemos coseno de beta, ¿sí?, nuevamente vamos a nuestro triángulo, coseno de beta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, B sobre A. Ahora bien, para tangente también podemos calcular tangente de alfa, ¿sí? Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, B sobre C. Y hacemos también tangente de beta, ¿sí?, que también es, fíjense, de beta, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, C sobre B. Una vez que tenemos esto, ¿sí?, definimos las funciones trigonométricas. Pasemos ahora a algunos ejercicios básicos donde aplicamos cada una de estas definiciones.
Bien, realicemos ahora algunas actividades respecto de las funciones trigonométricas. Por un lado nos pide calcular el valor de las siguientes funciones trigonométricas. Tenemos seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Pero esto lo vamos a hacer con respecto a este triángulo rectángulo que tenemos con diferentes medidas de sus lados. Fíjense que tenemos hipotenusa 5 centímetros, cateto 3 centímetros y otro de los catetos de 4 centímetros. En mis manos tengo una calculadora científica, ¿sí?, que la vamos a utilizar para poder calcular cuando trabajemos específicamente también con seno, coseno y tangente, funciones que aparecen en la calculadora científica. Bien, en un principio hacemos seno de alfa. ¿Cómo nos pide seno? Tenemos que tener en cuenta que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ubicamos el ángulo alfa, cateto opuesto son 3 centímetros y a esto lo tenemos que dividir por la hipotenusa, que son 5 centímetros. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es calcular cuánto es seno de alfa. Por lo tanto, lo único que hacemos es dividir 3 dividido a 5 en la calculadora, lo que nos da 0,6. Entonces, seno de alfa en este triángulo nos da 0,6. Coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa. Volvemos con alfa, cateto adyacente, que son 4 centímetros. Y a esto lo dividimos por hipotenusa nuevamente, que son 5 centímetros. ¿Qué es lo que hacemos? Nuevamente 4 dividido a 5 y nos da 0,8. Ese es el valor de coseno de alfa respecto de este triángulo. Último, tenemos tangente de beta. Fíjense que cambiamos la función, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y también cambiamos el ángulo, beta. Entonces, a partir de beta, cateto opuesto es 4 centímetros y cateto adyacente de beta es 3 centímetros. Una vez que tenemos esto, lo que hacemos es dividir 4 dividido a 3 y nos da 1,3 periódico. Ese es el valor de tangente de alfa a partir del triángulo rectángulo. Así calculamos las diferentes funciones. Veamos ahora, hallar las siguientes razones trigonométricas y nos pide que épsilon sea menor a 0,01. Veamos, en un principio tenemos que calcular seno de 25 grados 45 y prestemos atención porque nos pide segundos. Los minutos son 0, por lo tanto debemos tener en cuenta cuando lo vamos a poner en la calculadora. ¿Cómo lo vamos a hacer en la calculadora? Vamos a buscar en la calculadora la función seno, que está escrita como sin. Esa es una tecla que aparece en la calculadora, la vamos a presionar a la función seno, luego vamos a escribir 25, que va a corresponder a los grados. Luego hay una tecla que nos indica los grados, minutos y segundos, que lo vamos a tener que poner para ubicar los grados al 25. En la parte de minutos no tenemos nada, fíjense que no tenemos valor para los minutos, entonces ponemos 00 y nuevamente la tecla de grados, minutos y segundos. Por último, nos faltan los segundos, que serían 45, y vamos a ubicarlo en la tecla de grados, minutos y segundos también. Ahora bien, con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo hacemos en la calculadora. Seno de 25 grados, recuerden apretar la tecla, 0 minutos y 45 segundos. Esto nos da 0,4226. ¿Por qué nos pide esto? Porque son las cifras decimales que debemos dejar después de la parte entera. Entonces vamos a anotar solamente 0,422, que es lo que nos da seno de 25 grados 45 segundos. Lo mismo hacemos con el siguiente, directamente hacemos seno de 45 grados, apretamos la función seno, el 45 y la tecla de grados, minutos y segundos. Con esto nos daría 0,707. Ahora bien, coseno, la función también aparece en la calculadora, pero va a aparecer como cos, Cos,
¿sí? Hace referencia a coseno, por lo tanto hacemos lo mismo. Fíjense que acá lo que tenemos es grado y minuto, lo que no tenemos son segundos, por lo tanto no es necesario ponerlo, sino completamos con 0. Entonces en la calculadora ponemos coseno de 1 grado, ¿sí? 17 minutos. Una vez que tenemos esto, nos va a dar como resultado 0,999. Y por último, tangente, ¿sí? Que en la calculadora va a aparecer como tan, ¿sí? Haciendo referencia a tangente. Hacemos lo mismo que hicimos al principio, pero fíjense que tenemos todos los valores para grado, minutos y segundos. Entonces en la calculadora hacemos tangente de 72 grados, 23 minutos y 12 segundos. En cada uno de los valores, ¿sí? 72, 23 y 12, recuerden apretar cada vez la tecla de grado, minutos y segundos. Una vez que tenemos esto, nos queda 103,149. Con esto hemos visto 2 ejemplos, pasemos ahora a otros más. Bien, ahora en el pizarrón tenemos 2 ejercicios más, pero la vamos a invitar a Camila a que pase a hacerlos. En este triángulo podemos ver que tenemos el cateto opuesto del ángulo de 52 y tenemos que encontrar el cateto adyacente. Por lo tanto, tenemos que hacer tangente de 52 grados igual a 7 centímetros sobre X. Pasamos la X multiplicando el tangente, lo agrupamos, igual a 7 centímetros. Y ahora el tangente lo agrupamos con el 7 dividiendo 7 centímetros dividido tangente de 52 grados. Y ahora hacemos la calculadora, 7 dividido tangente de 52 nos daría 5,47 centímetros. Ahora en este triángulo tenemos la hipotenusa que es igual a 8 y tenemos que encontrar el cateto opuesto. Por lo tanto hacemos seno de 40 grados, del ángulo 40 igual a X sobre 8 centímetros. Pasamos el 8 multiplicando, seno de 40 grados por 8 igual a X. Y ahora en la calculadora seno de 40 por 8, 5,14 centímetros igual a X. Muy bien, Camila. Una vez que tenemos estos 2 ejemplos, pasemos a otro. En los ejemplos realizados anteriormente, lo que hacíamos era, a partir de los datos que teníamos en cada uno de los triángulos, hallar el faltante a partir de una función trigonométrica. Ahora sucede lo mismo, pero nuestras incógnitas, ¿sí?, son los ángulos, es decir, que nos faltan las amplitudes tanto de alfa como de beta, pero conocemos hipotenusa y cateto. Ojo, porque si respecto de alfa conocemos cateto adyacente y respecto de beta conocemos cateto opuesto. En referencia a esto, lo que vamos a hacer es hallar cada uno de estos ángulos. Primero comencemos con alfa, con los datos que tenemos, hipotenusa y cateto adyacente. Cateto adyacente e hipotenusa relaciona coseno, por lo tanto coseno de alfa, ¿sí?, es igual a cateto adyacente, que es 5 centímetros, sobre hipotenusa, que son 7 centímetros. Una vez que tenemos planteado esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar alfa, ¿sí?, aplicando coseno a la menos 1, o arco tangente también, que se llama así, ¿sí?, que es la función inversa. Entonces, coseno a la menos 1, fíjense que despejamos alfa de 5 séptimos, ¿sí? Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es hacerlo en la calculadora aplicando en primera instancia, ¿sí?, Shift. Primero la tecla Shift, ¿sí? Luego la función trigonométrica, que en este caso es coseno,
¿sí? Y luego 5 séptimos. Una vez que marcamos esto en la calculadora, Shift coseno de 5 séptimos, obtenemos 44,41. Esto nos da, fíjense, un número con coma, pero como nosotros estamos buscando un ángulo, lo que vamos a hacer es apretar luego, ¿sí?, el símbolo de grado, minuto y segundo. Una vez que apretamos grado, minuto y segundos, surge que es un ángulo de 44 grados, 24 minutos, 55 segundos. Con esto obtenemos, ¿sí?, el valor de alfa, el ángulo desconocido a partir de hipotenusa y cateto adyacente. Ahora bien, si queremos conocer beta, la amplitud de beta, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos en cuenta que tenemos hipotenusa y cateto opuesto. Hipotenusa y cateto opuesto se relaciona a partir de seno. Entonces tenemos seno de beta igual a cateto opuesto, 5 centímetros, sobre hipotenusa, que son 7 centímetros. De la misma forma, lo que hacemos es despejar beta, entonces hacemos seno a la menos 1 de 5 séptimos, todo esto en centímetros. Una vez que tengo esto, nuevamente pongo en la calculadora Shift, pero ahora va a cambiar la función, seno, ¿sí?, y ponemos el valor nuevamente 5 séptimos. Entonces, Shift seno de 5 séptimos, apretamos el signo igual y nuevamente nos da un número decimal. Con esto apretamos el signo de grados, minutos y segundos y obtenemos que beta es un ángulo de 45 grados, ¿sí?, 35 minutos y 4 segundos. Con esto, ¿qué es lo que hicimos? Obtuvimos los ángulos de un triángulo a partir de los datos que teníamos. Pasemos ahora a otra actividad. Bien, a partir de las razones trigonométricas, lo que podemos hacer es calcular diferentes longitudes de diferentes también situaciones problemáticas y cotidianas. ¿Qué es lo que tenemos? En este caso es un árbol donde consideramos como un punto B a su extremo superior. Si lo unimos con un punto A que se encuentra sobre la superficie, lo que obtenemos es un segmento que une a otros segmentos formando un triángulo rectángulo. En este caso, si trazamos, fíjense, segmentos horizontales a cada uno de los puntos A y B, obtenemos dos ángulos, alfa y beta. Estos ángulos son llamados ángulo de elevación y ángulo de depresión, y por ser alternos internos entre paralelas, lo que obtenemos son dos ángulos de la misma amplitud. Veamos un ejemplo ahora, ¿sí?, donde nos pide desde la terraza de un edificio, se observa con un ángulo de depresión de 15 grados un auto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un edificio, lo vamos a hacer aquí simbólicamente, un edificio. Hacemos una puerta, ¿sí?, diferentes ventanas, y sabemos que su terraza en la parte superior se une a un auto que se encuentra, fíjense, extendemos una línea horizontal y si suponemos que un auto se encuentra a esa distancia, son 200 metros. Fíjense que se encuentra a 200 metros un auto. Si unimos el extremo superior del edificio con el auto, ¿sí?, y dice que forma un ángulo de depresión, es decir, que voy a trazar por el punto, fíjense, le voy a poner B, voy a trazar una línea horizontal por el punto B, donde se va a formar, ¿sí?, el ángulo de depresión que nos dice que es de 15 grados. Como también sabemos que tanto el ángulo de depresión como el ángulo de elevación tienen la misma amplitud, podemos definir que este ángulo que se encuentra en el interior del triángulo rectángulo determinado, ¿sí?, es de 15 grados. Con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar, ¿sí?, la altura, ¿sí?, la medida de la altura
a la que se encuentra la terraza. Es decir, que tenemos que encontrar el valor del cateto opuesto si tenemos como referencia el ángulo de 15 grados. ¿Cómo? Tenemos, ¿sí?, uno de los catetos, 200 metros, uno de los catetos desconocidos y el ángulo, lo que vamos a utilizar es tangente, ¿sí? Entonces tenemos tangente de 15 grados igual a cateto opuesto, que en este caso es X metros, sobre cateto adyacente, que son 200 metros. Una vez que tenemos planteada la ecuación, lo que vamos a hacer es despejar X, entonces nos queda tangente de 15 grados por 200 metros igual a X. Una vez que tenemos esto, lo vamos a realizar en la calculadora, al igual que veníamos resolviendo los demás ejercicios, y vamos a poner tangente, ¿sí?, de 15 grados multiplicado por 200. Una vez que tenemos esto, fíjense que lo que estamos buscando es una altura, ¿sí?, una medida, por lo tanto lo vamos a dejar como número decimal, 53,6 metros. Esta sería la altura que tenemos para nuestra terraza. Así es como calculamos y aplicamos las razones trigonométricas en diferentes situaciones problemáticas. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima clase. Nos encontramos.